El énfasis en la individualidad, en la felicidad, en ser diferente, creativo, emprendedor, responsable de tu propio destino, son ideas que encajan muy bien en el neoliberalismo. La relación entre subjetividad y sistema neoliberal es sin duda un tema de actualidad y de interés. En torno a esta cuestión gira la conversación que van a mantener los profesores de psicología, José Carlos Loredo de la UNED y Edgar Cabanas de la Universidad Camilo José Cela, con el sociólogo y profesor en el Emerson College de Boston, Sam Binkley. I got some things gone wrong, some things happening. Cuestiones como la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos o la salida del Reino Unido de la Unión Europea han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos tiempos, como todo el mundo sabe. Muchos análisis han hecho hincapié en cómo estos acontecimientos desmovilizan a la gente o hacen que nos repleguemos en identidades cerradas o individuales, destacando en algunos análisis la presencia en todos estos fenómenos de emociones como la rabia o como el sentimiento de humillación, que al parecer, según ciertos análisis, explicarían determinados comportamientos electorales, ¿no? Como los referidos a la victoria de Trump, como digo. Desde posiciones, llamémoslas conservadoras, se aludiría, por ejemplo, al efecto que sobre ciertas clases sociales tienen las políticas relativas a la inmigración, que supuestamente crearían en muchas personas una sensación que podríamos llamar de agravio o de resentimiento. Hoy tenemos para hablar de estas cuestiones a Sam Binkley y Edgar Cabanas Díaz, este último que actualmente es profesor en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es ya un viejo conocido de estos programas de radio, si no recuerdo mal es el tercero al que asiste. Uh-huh. Y Sam Binkley es profesor en el Emerson College de Boston, en los Estados Unidos, y ha publicado trabajos en los últimos años acerca de los estilos de vida y consumo en los años 70, acerca de los movimientos anticonsumismo, acerca de las culturas del consumo en Cuba, acerca también de la relación entre las políticas neoliberales y la cultura terapéutica o psicoterapéutica contemporánea, la psicología positiva. Ha publicado no hace mucho, además, un libro efectivamente sobre la relación entre neoliberalismo y psicología positiva específicamente. Y esta mañana Sam nos ha dado una muy interesante conferencia en la Facultad de Psicología titulada, traduzco el título, La función de la diversidad en una época de rabia, la humillación y el sujeto endeudado de la gubernamentalidad antirracista. En esta conferencia Sam nos ha hablado de cómo las políticas antirracistas de lo que solemos llamar neoliberalismo, refiriéndose sobre todo al contexto norteamericano o estadounidense, por ser más preciso, pueden provocar fenómenos de resentimiento ligados al hecho de que mucha gente se siente, digamos, permanentemente en deuda o con sensación de culpa por pensar que ocupa una posición socioculturalmente privilegiada frente a ciertas minorías. Entonces la cuestión sería cómo enfrentarse a este hecho sin caer en posiciones conservadoras, ¿no? En posiciones que impliquen algún tipo de cierre identitario, ¿no? En torno a algún tipo de identidad grupal o individual. Hello Sam, thanks for being here. Uh-huh. Vamos a hacer a Sam unas preguntas en español, él va a responder en inglés y Edgar nos va a ayudar a traducir, a resumir las cuestiones que responderá Sam en inglés. Aprovecho también para saludar nuevamente a Edgar, como en otros anteriores programas, y le agradezco la ayuda con el idioma, además. Hola, José Carlos, pues es un placer estar aquí de nuevo en la radio. Muchas gracias por la invitación. Quería comenzar, Sam, con una pregunta que está relacionada con la conferencia que diste esta mañana aquí en la Facultad de Psicología de la UNED. Planteaste una relación entre técnicas de gobierno neoliberales aplicadas a través de servicios sociales, empresas, instituciones educativas, etcétera, y una cierta forma de experimentarse, el sujeto que tiene el sujeto de experimentarse a sí mismo, que está basada en la noción de deuda. El concepto del ser humano como un sujeto definido ante todo por la deuda o el endeudamiento, en un sentido que por supuesto va mucho más allá del económico o monetario, lo utiliza el pensador italiano Maurizio Lacerato
en un libro bastante conocido donde sostiene que en el capitalismo contemporáneo, que solemos hacer sinónimo de neoliberalismo, el sujeto arquetípico es aquel que se define ante todo por la responsabilidad y la culpa, en la medida en que cada cual es el único responsable de su destino y está endeudado en el sentido de que está siempre proyectado hacia el futuro, que nunca descansa, que siempre debe algo, que siempre tiene algo que pagar o en lo que invertir. Empezando por invertir en sí mismo, pues se gestiona a sí mismo como si fuese una empresa. Pues bien, ¿podrías resumirnos lo que defendiste en la conferencia a propósito de la relación entre esa subjetividad intrínsecamente endeudada y las políticas antirracistas estadounidenses? Thank you very much for this very interesting question. As I understand this question, you're fundamentally asking me two slightly separate things, and I'll answer them in turn. I understand the first part of this question to be about the relationship between economy and subjectivity, which is to say, the way that we are employed to work and paid for our work, the way that we are brought to pay for the things that we buy. These are all economic things. And there's a certain relationship that gets established between economic relationships and subjectivity. Subjectivity being the way that you feel about yourself as a person, as a human being, the way that you think, the way that you identify yourself, and specifically the way that you might look upon yourself as something to be solved or shaped or produced or maintained. These are all elements that we call subjectivity. So the first question, what is the relationship between economy and subjectivity? And specifically, you're asking me about what is the relationship between neoliberal economy and debt and the kind of subjectivity that is produced by a neoliberal economy. So that our listeners understand what we're talking about in terms of neoliberal economy, let me just back up a little bit. There's been many different, what we might call moments of capitalist economy, and they've all shaped subjectivities in different ways. For a long time, there was a phase in which work was organized very, very tightly and in a very regimented and controlled manner. We can call this Fordism. Fordism as a period of economic development or a period of economic production, organized around Henry Ford and the way that Henry Ford created factories, which were extremely regimented, controlled, and very, very managed environments. That produced a certain kind of subjectivity, a kind of person that regimented them, that just gave themselves over to someone else, to a manager who would regiment them, for them. Mm-hmm. Fordist labor, to labor in a factory designed by Henry Ford meant that all you really had to do was show up and sell your labor as a block, because you were paid for labor as a block. Fordist capitalism has passed by the wayside, and now we have a different kind of capitalism. We call it neoliberal capitalism. Neoliberal capitalism it asks something very different of the worker. You are responsible for organizing yourself in a way that the Fordist worker was not responsible. You are responsible for not just showing up to work on time, but taking work home with you. You are responsible for seeing things about your job that could be improved. You are required to develop your own skills in your private life that might be helpful to you in your job. So neoliberalism requires a lot more creative self-management on the part of the worker than Fordism did. So that's something about what the neoliberal production of the subject accomplishes. It produces somebody who has a lot of entrepreneurship in the way that they look for different jobs, the way that they change jobs that they occupy by noticing things that can be done better, in terms of cultivating their own skills. Part of what it takes to be a good worker in the job market today is the ability to interact socially with people in a way that was not true under Fordism. So being able to interact happily, successfully, emotionally with other people becomes a job skill. So the neoliberal worker is someone who cultivates those emotional and interpersonal skills along with the more technical skills of having the job in the first place. So that says something about how neoliberalism produces certain kinds of subjects. Neoliberalism, however, has been through a lot of changes, especially since about the year 2007, following the global fiscal crisis and the economic
near collapse, which we experienced, and the addressing of tremendous amounts of national debt in many countries. Debt has become a very, very powerful, you might call it an organizing framework around which this kind of new neoliberal subjectivity gets organized. You're in debt. In America, consumer debt is very, very high. Everybody feels that they owe something. So what kind of new neoliberal subject is this? I know we're talking about two neos at this point, but it's a second neoliberal moment, second neoliberal subject, one of debt. Well, that's a debt. Someone who has debt is someone who owes something, and they have to pay it off. They pay into the future. I mean, you pay as long as you can foresee. You can't even imagine paying all the debt that you owe. That's what a lot of people experience every day. That's a kind of an economic subjectivity. Bueno, Sam nos comenta, resumiendo un poco, que la pregunta que le ha hecho Edgar tiene como dos vertientes, ¿no? Dos cuernos o dos dimensiones. Una que tiene más que ver con la cuestión de la economía y su relación con la subjetividad, y otra con la subjetividad en sí misma, digamos, o como experiencia, o con la relación entre subjetividad e identidad. Entonces, él nos ha hablado como de dos épocas o de dos momentos del capitalismo. El capitalismo más clásico, que es el que tiene que ver con el Fordismo, con la producción en cadena iniciada por Henry Ford a principios de siglo en Estados Unidos, que iba más ligada a una subjetividad basada en el control, en el control del trabajador, por ejemplo, ¿no? Y un capitalismo que es más el actual, el contemporáneo, ¿no? El que solemos llamar capitalismo neoliberal, que tiene mucho más que ver con la autorresponsabilidad del trabajador y por extensión del sujeto, y va mucho más ligado a figuras sobre las que hemos hablado precisamente en algunos programas de radio previos, Edgar y yo, como la figura del emprendedor, ¿no? La figura del emprendedor, que es alguien que tiene que forjarse a sí mismo, además con una actitud positiva. Esto también está bastante ligado a la moda de la psicología positiva. Y finalmente Sam incide en la idea de que, sobre todo después de la crisis del 2008, la crisis mundial del 2008, dentro de los países neoliberales el concepto de deuda se convierte en un concepto principal para entender la cuestión de la subjetividad en los países desarrollallados. Este es el concepto de deuda que sujeta al sujeto, lo sujeta al sistema a través de un poderoso sentimiento de vergüenza, culpa, a veces indefensión, y es un concepto que Sam, en el que ha estado trabajando y que tiene relación también con la obra de Mauricio Lacharato, como señaló José Carlos en la introducción, y al cual se dedica ahora Sam. A funny thing happens when you begin to consider the relationship between people's everyday economic lives and the way that they think morally and socially about certain social problems. A lot of people today, their everyday economic lives are defined by debt, by credit card debt, by mortgages, by loans of various kinds, which they're struggling very hard to pay back. And in America, a lot of people think very often about one of the most important social issues that we have in America, which is racism. And a lot of people ask themselves, particularly white people ask themselves, if they themselves are guilty of the committing of certain acts which might contribute to this problem of being racist themselves. What I would suggest is that the funny thing is, when they ask themselves the question, are they racist and what can they do to resist racism, the language, the style of thinking that they bring to bear on that question comes from their everyday economic lives, comes from an understanding of debt. In other words, they understand racism or anti-racism as a debt. How can I pay my debt for the racism that I am complicit with? How can I pay the debt that I owe to the people who I harm through my racism? So we can describe this as a form of white guilt, where guilt is understood as essentially a relationship of debt. And, well, in some ways, it's a very productive thing because it motivates people who have privilege, chiefly white people in America, to give something back and do something to change a system of privilege. One of the problems, however, is that the notion of debt or the notion of guilt is one which does not really require you to radically change yourself in the course of making your payments. If you consider a payment as separate
from the transformation of yourself, then you realize that all you have to do is, quote unquote, do the right thing, and then you're no longer in debt. You're no longer guilty. You can remain the same kind of privileged white person that you were to begin with. Tal y como contestaba en la pregunta anterior, ahora desarrolla un poco más este concepto de deuda que ya había introducido, que como decía antes hacía énfasis en que es un concepto muy importante para entender la subjetividad neoliberal, sobre todo a partir de la crisis. Y ahora Sam lo que hace es, bueno, pues llevar este concepto de deuda al terreno de las relaciones raciales en Estados Unidos. La propuesta de Sam es que el concepto de deuda, entendida también no solo en términos económicos, sino en un sentido amplio también de deuda histórica, es un concepto que atraviesa las relaciones entre blancos y personas de color en Estados Unidos. Según defiende Sam, el concepto de antirracismo que defienden los blancos en Estados Unidos pasan por un sentimiento de culpa asociado a una deuda histórica que tienen con las personas de color. Sí, es como si la deuda económica fuera también una deuda moral, digamos, ¿no? Eso es. Un poco la conclusión. A propósito de esto anterior, y si me dejas, Sam, adoptar una cierta distancia crítica, ¿no? Hacer un poco como abogado del diablo, por así decir, te preguntaría si no crees que a veces cuando hablamos de neoliberalismo, en los discursos así más críticos, digamos, quizá olvidamos que eso a lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Que por lo demás es algo muy complejo y muy heterogéneo, quizá no tiene, a veces se ve un poco como el mal absoluto, ¿no? Pero en realidad quizá olvidamos a veces, cuando, por lo menos si lo contemplamos desde este punto de vista así moral, digamos, que incluye componentes que en realidad a todos nos resultarían ya irrenunciables, ¿no? Me refiero a componentes que tienen que ver, por ejemplo, con la autonomía individual, con la ausencia de jerarquía o con el gobierno de uno mismo, ¿no? El autogobierno al que antes tú mismo hacías referencia en la primera parte de la anterior respuesta, que son componentes que en cierto modo quizá están ya en el corazón de eso que llamamos subjetividad contemporánea, ¿no? En los países occidentales. Let me say something about neoliberalism by going back to what I mentioned in my earlier question about Fordism. Fordism was a system for producing things that was very inflexible. The worker in a Fordist factory had little creative input in the process and was mostly managed by someone that he didn't know or have any connection with. A neoliberal institution is far more flexible. They're flexible in that the worker has a much more robust, creative contribution to the labor process itself. If you have an idea for how to do something better, you can suggest it. You can meet with other workers and say, yes, let's do things differently. So there's a lot of creativity allowed in that process. That's a wonderful thing. Creativity is reflective of human individuality. It's reflective of human human autonomy, and it opposes hierarchies in a very productive way that enriches life tremendously. But there's something else about a neoliberal organization. It's flexible in the sense that this organization doesn't want to make a commitment to its workers. The more commitment you make, the less flexible you are as an organization. So what that means is that your job will usually be a flexible job, that they'll hire you on a temporary basis and they'll let you go without notice so that that organization can maintain its own flexibility. So one of the great things about neoliberalism is that it entertains higher notions of individuality and creativity. One of the negative things about a neoliberal institution is that it transfers risks to the individual and says, listen, if we don't need you, you're out the door, and that's the risk you take. So those are some positive and negative things about neoliberalism. Sí, nos comenta Sam que vuelve a hacer hincapié en la distinción entre Fordismo, ¿no? Como un sistema de producción, por llamarlo así, ligado a la inflexibilidad, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera, a la concepción, no a la concepción, sino al hecho de que los trabajadores mismos fueran algo así como robots, ¿no? Muy controlados, y el neoliberalismo que tiene como, es verdad, una dimensión que podríamos llamar positiva en el terreno. Él se ha referido sobre todo al terreno laboral, ¿no?
porque fomenta que el trabajador produce trabajadores creativos, con agencia, digamos, es decir, con capacidad de hacer cosas, con iniciativa, con creatividad. Pero la organización misma del trabajo es algo en lo que, si no he entendido mal, Edgar, corrígeme si me equivoco, el propio trabajador no participa, ¿no? De manera, no se toca la misma organización. Y además la dimensión que podríamos llamar negativa de esa forma de producir neoliberal frente a la fordista, y aquí es a donde iba, ¿no? La respuesta, si no la he entendido yo mal, el foco de la respuesta es que la responsabilidad sobre todo, sobre lo malo también, por lo tanto, se transfiere al individuo siempre, ¿no? Sí, muy en la línea de autores como quizá Boltanski y Chapelo, por ejemplo, está haciendo énfasis en la idea de que esa flexibilidad que que conlleva aspectos positivos, según él, se hace a expensas de los propios individuos. Es decir, se hace esa flexibilidad, va, digamos, a expensas del propio trabajador, que es el que tiene que soportar la carga, la responsabilidad y las consecuencias de esa responsabilidad, que en principio puede ser positiva porque es más, aporta más creatividad y más autonomía, pero también les transfiere mucho más los riesgos, la carga de los riesgos y de las consecuencias a las propias personas individuales. Sam, en tu libro sobre la psicología positiva, titulado Happiness as Enterprise, defiendes que la obsesión actual por la felicidad, a través no solo de la psicología positiva propiamente dicha, sino también de los libros de autoayuda, el counseling, la gestión de personal, etc., va ligada a técnicas de gobierno basadas en la optimización de la propia vida emocional que encajan como un guante en las políticas neoliberales. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? One of the things that neoliberalism asks us to do is to optimize or to make better our capacities as an individual, as a worker, as a partner in romance, as a friend, and so on. We optimize our emotional capacities as neoliberal subjects, people of neoliberalism. Positive psychology and the broader interest in happiness that we're observing in our culture reflects the imperative or the invitation to optimize happiness as itself an emotional state, which has benefits not only for oneself, but also for others. Si nos comenta, si te parece, bueno, resumo yo un poco, cómo el neoliberalismo ha hecho un paralelo, ¿no? Muy directo y muy rápido y muy claro entre el neoliberalismo como una forma de técnica de gobierno, por así decir, aunque él no ha empleado esta expresión, que optimiza capacidades, que optimiza el capital humano, y la psicología positiva como que incide en esa dirección a través del imperativo de la felicidad, ¿no? Como el imperativo felicitario, lo que uno tiene que optimizarse a sí mismo a través de la consecución de estados o formas de felicidad que son buenas para uno mismo y para los demás. ¿Crees, Sam, que, bueno, efectivamente la psicología positiva parece que tiene un cierto vínculo más específico con esto que estamos llamando neoliberalismo? Pero me pregunto también hasta qué punto lo que se dice de la psicología positiva se puede decir en algún sentido de la psicología en general o de la cultura psicoterapéutica en general, ¿no? ¿Cuál es la vinculación entre... Bien, hemos comentado un poco así por encima sobre la vinculación entre neoliberalismo y psicología positiva, pero ¿qué hay de la relación en general entre psicología o cultura psicoterapéutica y, no sé si decir neoliberalismo o algo más amplio que el neoliberalismo? Va un poco por aquí mi inquietud, ¿no? Por extender este tipo de criterios que estamos aplicando a la cultura psicológica en general, más allá de la psicología positiva específicamente. For a long time in the United States, the profession of psychology saw its public responsibility in terms of facilitating the adjustment of the individual to a mass society. If we think about America in the 50s, we think about things like tract homes, Levittown, the building of suburbs. These are environments in which large numbers of people are going to be asked to live very close to each other in nearly identical ways. Conformity was required of large numbers of people. And ego psychology was going to facilitate conformity by encouraging people to adjust their desires and adjust their energies to more or less uniform ways of life. Neoliberalism is fundamentally different than this kind of economic period, and the emphasis on happiness that is exhibited in positive psychology is a form of psychology that is also very different than this
earlier period that I've just described. Positive psychology doesn't want people to conform because neoliberalism doesn't want people to conform. Neoliberalism wants people to innovate themselves, create new things, be diverse, be individuals, because that's what fits with that economic form. Therefore, positive psychology facilitates this by encouraging people to differentiate themselves, make themselves different by working on their own happiness, for example, to create their own happiness in ways that go beyond the mere requirement to adjust oneself. Bueno, pues en este caso señala Sam que distingue la psicología positiva de lo que llama las psicologías del ego o las egopsicologías anteriores y que cumplieron en su momento un papel muy determinado en Estados Unidos, y era cuando había cierta necesidad o cierta preocupación en la psicología por cómo encajar lo individual dentro del molde social, cómo hacerlo, cómo conjugar este aspecto individual con el resto de la sociedad. Por lo tanto, la idea de conformidad jugaba un papel muy importante. Sin embargo, señala Sam que la psicología positiva es mucho más deudora de este espíritu neoliberal, con mucho mejor encaje, está en contra de esta idea de conformidad. Lo que se necesitan no son sujetos que estén conformes, sino sujetos que rompan un poco el molde, que sean creativos, que produzcan de nuevas formas, que aporten ideas nuevas, ¿no? Como una especie de forma de engrasar la maquinaria, digamos, esa maquinaria productiva y consumista del neoliberalismo. Sí, efectivamente. Si no he entendido mal, es como el punto está en la diferencia entre, o en la oposición, por no repetir la palabra que voy a decir ahora, entre conformidad y diferencia, ¿no? Como la psicología más general previa a la moda actual de la psicología positiva iba más en la línea de formas de adaptación o ajuste, conformidad en ese sentido, y actualmente parece que se incide más en la cuestión de la producción de diferencias, de que uno se produzca a sí mismo siempre como diferente, ¿no? Una última pregunta, Sam. Se trata de una pregunta general sobre la crisis de la psicología. De la psicología se ha dicho que es un zoo intelectual, una ensalada teórica, un puzzle sin imagen, una ciencia de no se sabe qué y, por tanto, una disciplina que, si es científica, lo es de iure y no de facto. A este respecto, ¿el problema es que la psicología todavía no sabe cuál es su dominio, su objeto de estudio, o es que ni siquiera puede llegar a saberlo? Bueno, yo diría que lo primero es cierto, de ahí su consabida crisis, pero lo segundo es un poco más difícil de responder. Cabe entonces preguntarse si la psicología misma, desmembrada y siempre sobre arenas movedizas, es ella misma la apropiada para resolver sus propios problemas, porque si bien posee formulaciones teóricas y contribuciones experimentales sólidas e irrenunciables, necesitaría conjugar resultados dispersos, pulir errores y atar muchos cabos sueltos. También cabe preguntarse si a la propia psicología le interesa resolver su propia crisis, pues como un pulpo sin cabeza, su carácter en muchos casos contradictorio y ligero es precisamente lo que permite a la psicología extender sus muchos tentáculos sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana, sin fricción aparente. La psicología, de hecho, es la única disciplina que tiene algo que decir sobre prácticamente todo. Parece que a la crisis de la psicología, con mayúsculas, aquella que irónicamente no encuentra su propia cabeza, ha venido a añadirse una nueva crisis, menor pero no menos importante, que es precisamente la de no hablar de crisis en absoluto dentro de la psicología. Sin embargo, no parece haber ya excusas para no hablar de crisis y añadir más leña al fuego, y ni siquiera el manido pretexto de que la psicología es una ciencia joven ya vale, ¿no? Ambos, tanto que es una ciencia como es joven, además son aspectos cuestionables. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crees tú que podría ser la dirección a tomar por la psicología para poder salir de esta crisis permanente en la que parece estar instalada? I think that's a very interesting question, and it's a question I wish I could provide a better answer for than the one that I'll attempt to provide right now. The first thing I have to do is confess that I'm not a trained psychologist, and I view psychology from the outside as a sociologist. My background is sociology of culture and a sociology of modernity. So I'm a bad person to ask about what might the inner crisis of psychology be.
I can tell you something about some of the social functions that psychology fulfills within our society. Societies have always had some sort of, how shall we say, supplemental discourse or some extra way of talking about the interior life, the personal life, the emotional life. Typically, religion has filled this function for a very long time. When one felt inner turmoil, one sought out a religious authority or a religious ritual or a religious practice of one sort or another. We have, by and large, abolished the authority that religion once held within our culture. Though some people are still religious, I would say that even amongst religious people, they don't apply religion to their lives the way that they might once have done so a century or 2 centuries ago. So psychology has essentially filled a certain gap left by the absence of religion, and the function of psychology in this gap is to how shall I say, lend stillness to inner life in a way that religion once did. Psychology, but however, this is never an innocent project. It's always lending stillness to inner life in service of certain relationships of power and in service to certain economic relationships. I can imagine there being a more perfect psychology in the form of a supplemental way of talking about oneself and one's inner life, which was a little more separated from the broader questions of how one interacts with the economy in precisely the way that capitalism wants us to interact with the economy. I'd like to see psychology move away from all these other power interests that currently invest psychology. Bueno, pues Sam contesta la pregunta diciendo que como sociólogo apenas tiene una opinión sobre la problemática interna histórica de la psicología, pero que sin embargo sí que puede hablar de cuál es la función social que la psicología cumple y ha cumplido históricamente. Sam señala que la psicología o la función social de la psicología vino a cumplir un papel muy importante una vez que la religión había dejado un hueco libre. Con la retirada de la religión para resolver ciertos problemas sociales, la psicología fue tomando posición y ganando cada vez más protagonismo al respecto. Él, sin embargo, bueno, pues puede hablar de lo que sería una psicología, digamos, más completa o más acertada, que sería una psicología que estuviera desligada lo máximo posible de los poderes económicos, de los poderes políticos, y que eso sería necesario en este caso para perseguir su objetivo de convertirse en una ciencia. Para ello debería estar desligado de esas cuestiones que la atraviesan a la psicología y que él ha estado en este programa además insistiendo bastante, ¿no? Muy bien. Bueno, pues me temo que ya no nos da tiempo para más. Como siempre, pues el tiempo lo llevamos muy ajustado. Y en todo caso esperamos que los oyentes se hayan quedado dando vueltas a estas cuestiones. No pretendíamos otra cosa que suscitar cuestiones interesantes o las que se pudiera dar vueltas, igual que nosotros nos quedamos ahora dándoles vueltas. Thanks again, Sam, for your contribution. Thank you so much. Y bueno, y Edgar, lo mismo, gracias, y seguro que nos volveremos a encontrar de nuevo creo que ya sería la 4ª vez en estos micrófonos. Por la 4ª, pues espero que sí, José Carlos. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí como siempre. And when she comes to look for